Buenas noches, queridos televidentes. Hoy estamos con un nuevo programa de Aprendamos Derechos. Que tengan una cordial bienvenida. El tema que vamos a tratar hoy es precedentes jurisprudenciales y precedentes constitucionales. Como primer punto vamos a ver, ¿qué son los precedentes en materia del derecho? Es una fuente formal de creación del derecho. Consiste en que éste se derive, no de la ley aprobada por los órganos legislativos, sino por las soluciones o fallos a casos anteriores, los cuales tomarán un carácter de obligatoriedad para todos o algunos tribunales. Como punto número 2 tenemos en el Common Law. Los precedentes jurisprudenciales son la fuente principal del derecho, porque a diferencia del sistema romano-germánico que nos representa, en el Common Law la jerarquía cambia. Primero va la Constitución y le prosiguen los precedentes jurisprudenciales obligatorios. Bueno, como punto número 3, en nuestro sistema jurídico, la jurisprudencia es, cuando se habla de precedentes, una fuente generadora de derecho objetivo. Como punto número 4, su importancia. Ejemplifica conductas judiciales para casos futuros. Facilita la interpretación en la solución de problemas normativos. Aquí les vamos a dar una breve introducción. Los precedentes jurisprudenciales en la Constitución del 2008 se establece como una de las funciones de la Corte Nacional de Justicia, el desarrollo de una de las funciones de la Corte Nacional de Justicia. El desarrollo de un sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de la triple reiteración. La formación de estos precedentes jurisprudenciales obligatorios está regulada por la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial. En el caso de la justicia constitucional, también existen decisiones que tienen carácter de jurisprudencia vinculante. La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y administración de justicia en esta materia y emite decisiones vinculantes en algunos casos que veremos a continuación. El pasado sigue en el pasado. Podemos aprender de él, pero no cambiarlo. George Martin. A continuación tenemos dos expositoras invitadas, Valeria Loaiza y Emily Jacome. Buenas noches. Antes que nada, agradecer por la invitación. Sin nada más, hoy les estaré hablando sobre los precedentes jurisprudenciales obligatorios. Como dijo Paula, los precedentes jurisprudenciales son fallos que emiten los jueces y tribunales y son de carácter obligatorio. Estos precedentes se establecen como una de las funciones de la Corte Nacional de Justicia en la Constitución del 2008. La formación de estos precedentes jurisprudenciales obligatorios está regulada por la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial. Para la formación de estos precedentes se debe seguir los siguientes pasos. Primero, si una sala especializada de la Corte Nacional de Justicia reitera por 3 ocasiones, o sea, da 3 sentencias a la misma opinión sobre un mismo punto, debe remitirlos al Pleno de la Corte Nacional. Luego, el Pleno de la Corte Nacional tiene un plazo de 60 días para deliberar y decidir sobre estas opiniones. En caso de ratificar el criterio o no pronunciarse en ese plazo, este criterio se convierte en un precedente jurisprudencial. La resolución mediante la cual se declara la existencia de un precedente jurisprudencial contendrá únicamente el punto de derecho respecto al cual se haya producido una triple reiteración, el señalamiento de la fecha de los fallos y los datos de identificación de proceso. Estos deben publicarse en el registro oficial a fin de que tenga un efecto obligatorio. No obstante, si se quiere cambiar el criterio del precedente jurisprudencial obligatorio, en la Corte Nacional de Justicia, la jueza o juez ponente debe sustentar las razones jurídicas que justifiquen el cambio y alejarse del precedente en el caso específico. El fallo debe ser aprobado de forma unánime por la sala conformada por 3 jueces. El cambio debe ponerse de forma inmediata en conocimiento del Pleno, el cual decidirá si se deja o no en efecto el precedente obligatorio o si se trata de una nueva cuestión. El procesamiento de esta jurisprudencia
se realiza por medio de una unidad administrativa especializada de la Corte Nacional de Justicia. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Para mí es un verdadero honor poder compartir estos espacios con tan maravillosas mujeres. Creo que ha quedado claro lo que es un precedente, pero quisiera resaltar ciertos detalles que ya se han mencionado. El precedente es la construcción de la vinculatoriedad de una decisión basada en las motivaciones que se expresan en las sentencias o fallos. En palabras más sencillas, se trata de asumir como norma jurídica la solución que brinda un tribunal ante ciertos casos que se han emitido con anterioridad y son relevantes ante el desarrollo jurídico de los procesos. Es oportuno aclarar que, pese a que estos precedentes tienen carácter de obligatoriedad, la interpretación de los mismos no va completamente ligada a la intención o intenciones de quienes redactaron dicha sentencia que sirve como precedente. En realidad, el objetivo es poder acoplarlo al ejercicio del derecho en cuestión del avance o el retroceso en los juicios en determinados problemas jurídicos. Esto que acabo de mencionar es uno de los principales beneficios que tiene un precedente judicial. Ahora bien, ¿qué es un precedente constitucional? Aquí se tratan a las razones contenidas en la jurisprudencia constitucional. Y vale recalcar que la entidad que se encarga de emitir estos fallos es la Corte Constitucional, en su calidad de máximo órgano de interpretación y control de la Constitución y administración de justicia. En el Ecuador, o bueno, en sí, en el sistema jurídico romano-germánico, la jurisprudencia es tomada como el saber o la sabiduría del derecho. En este concepto, nos conviene tratar tres de las aceptaciones que tiene la jurisprudencia con respecto a los precedentes. 1. Como un conjunto de interpretaciones y criterios que toman los jueces y tribunales en sus fallos o sentencias. 2. Como lo mencionaba antes, los precedentes toman una suerte de norma jurídica, por llamarlo así, que resultan de las sentencias de los tribunales de alto nivel. Y 3. Principios concordantes que resultan de sentencias emitidas en casos similares. Ahora, en materia de precedente constitucional, la Corte Constitucional puede, como se menciona en el artículo 436 de la Constitución de la República, expedir sentencias que constituyan jurisprudencia obligatoria y vinculante. Es decir, a diferencia de los precedentes jurisprudenciales, los constitucionales sí son de carácter obligatorio para los diferentes poderes del Estado. Una característica de sustancial importancia es que el precedente constitucional es de naturaleza erga omnes. Esto significa que tiene eficacia en ciertos actos procesales frente a otros de todo lo demás, lo que ubica al precedente al mismo nivel que una ley. Esta aceptación puede ser interpretada de dos maneras. Abstractamente, que se refiere a que es una fuente formal del derecho, y concreta, que se basa en la aceptación o control que tienen los jueces con respecto al precedente. Ahora, en sí, un precedente constitucional es la parte de una sentencia constitucional que contiene el conjunto de parámetros de la Constitución fijos por el Pleno de la Corte Constitucional, que es de carácter vinculante y obligatorio con relación a las garantías jurisdiccionales y demás competencias de la Corte, actuando siempre en lo que le concierna a los derechos estipulados en la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos. La final del precedente constitucional es 1. Garantizar la igualdad jurisdiccional y 2. La predictibilidad judicial, que se refleja en la seguridad jurídica. Esto tiene como resultado la obligación de los y las juezas a adherirse a lo decidido por ellos mismos en el pasado o por jueces de tribunales con mayor jerarquía. Bueno, voy a darles unos ejemplos del precedente jurisprudencial obligatorio. Según la resolución número 10/2021, declara como precedente jurisprudencial obligatorio el siguiente punto de derecho. El artículo 26 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado establece un plazo o término fatal, según corresponda, de cumplimiento obligatorio por parte del ente de control, vencido el cual opera la caducidad de la facultad controladora y determinada para la aprobación del informe de auditoría gubernamental. Está viciada de nulidad absoluta, toda vez que el funcionario público que lo apruebe he perdido competencia en razón del tiempo.
por lo que la Contraloría General del Estado en sede administrativa o los tribunales del contencioso administrativo en sede jurisdiccional están obligados a declararla de oficio o a petición de parte, en la aplicación de la garantía de precaución y el principio de la seguridad jurídica. Listo. Como ejemplo de precedente constitucional, tenemos de la sentencia número 00114 dentro del caso 6711. Precedente constitucional 14. Jurisprudencia vinculante desarrollada en esta sentencia constituye precedente constitucional criterios jurisprudenciales de unificación. Las líneas de pensamiento jurídico del Pleno de la Corte Constitucional aquí analizadas son complementarias y representan la línea de decisión de mayoría, sin que exista una sentencia en sentido contrario. Bueno, ahora vamos a ver las diferencias entre referentes jurisprudenciales y referentes constitucionales. Ok, los procedentes jurisprudenciales, a partir de la publicación de la Constitución de la República del Ecuador, se estructura un nuevo modelo de administración de justicia, en el cual la Corte Nacional de Justicia tiene como función primordial el desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales, fundamentado en los fallos de la triple reiteración, para lo cual las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por 3 ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto de derecho obligarán a remitir los fallos al Pleno de la Corte, a fin de que éste delibere y decida en el plazo de 60 días sobre su conformidad. Si en dicho plazo no se pronuncia o se ratifica el criterio, esta opinión constituirá jurisprudencia obligatoria. La resolución mediante la cual se declare la existencia de un precedente jurisprudencial contendrá únicamente el punto de derecho respecto del cual se ha producido la triple reiteración, el señalamiento de la fecha de los fallos y los datos de identificación del proceso. Se publicará en el registro oficial a fin de que tenga efecto, generalmente obligatorio. A continuación, ponemos a su disposición las resoluciones del Pleno con las que se da inicio a este nuevo sistema, mientras que la segunda forma de jurisprudencia dentro del Ecuador es la jurisprudencia constitucional, aquella que tiene que ver con la norma regente dentro del país y la que se encuentra en el tope de la jerarquización prevista en el artículo 425 de la Constitución de la República Ecuatoriana. Son aquellos fallos que se dictan por parte de la Corte Constitucional. Esta no requiere de triple reiteración, ya que la Corte Constitucional dentro de nuestro ordenamiento jurídico es la máxima intérprete de la Constitución. Regula toda la parte dogmática, catálogo de derechos, orgánica, respecto a las funciones de las partes del Estado y todo aquello que regule derechos humanos, ingresados mediante el bloque de constitucionalidad. Y bueno, queridos televidentes, así damos fin a nuestro programa. Esperamos verles en la siguiente programación. Un saludo y una buena noche.